MK Cinema. Hola amigos, bienvenidos a su programa MK Cinema. Hoy tenemos una entrevista con el gran director de fotografía peruano, Juan Durán. Pero antes veamos una breve reseña de su filmografía. Viajero incansable, con sueños que emanan de su corazón, no de su cerebro, Juan Durán ha recorrido con los lentes de su cámara múltiples caminos cinematográficos. Caminos de trochas para filmar documentales, carreteras modernas para largometrajes, túneles para ficcionar historias como Quentillani y Chavaja, 1996, Bala Perdida, 2001, El Bien Esquivo, 2001, Días de Santiago, 2004, La Historia de Liz, 2007 y Una Sombra al Frente, 2007. Y al final del túnel, la luz ilumina su opulenta figura acompañada de su eterna amiga, la cámara de cine. Estamos con el prestigioso y experimentado director de fotografía Juan Durán, con quien vamos a hablar de su experiencia y su trayectoria y su visión del cine peruano a partir de su oficio técnico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Has tenido oportunidad de trabajar con los principales directores del medio. Cuéntanos cómo ha sido un poco el trabajo con ellos. Con algunos de repente has tenido más libertad como director de fotografía y con otros no tanto. Bueno, en todos los años que estoy ya en este medio, sí he tenido la oportunidad de trabajar con la gran mayoría de directores, casi con todos, que ha sido un gusto y un placer trabajar con cada uno de ellos. Siempre me he llevado bien, me ha ido bien, nos ha ido bien. Siempre he tenido esa química y esa buena onda de trabajar juntos. Si hablamos de libertad, ¿no? Siempre existe eso, ese tema, no hay ninguna presión ni algo por el estilo que te limite o que te castre, digamos, alguna posibilidad de ejecutar el trabajo que uno quiere hacer. Más bien con las producciones de los rodajes, ¿no? Porque los rodajes en el Perú, que tienen un presupuesto muy limitado, implica de que sean rodajes de pocas semanas o pocos días a un ritmo de trabajo muy acelerado, y eso implica que lo que más se sacrifica a veces es la luz, porque si estás rodando en un sitio donde la luz ya se está yendo o la luz está en el techo, o sea, está al mediodía y tus sombras y tus cosas te van a perjudicar, no hay otro motivo, no hay otra razón de que no tienes el derecho ni la posibilidad de cortar ese rodaje y retrasarlos un par de horas, digamos. No se puede hacer acá eso. Entonces lo que más afecta, pero es una tradición ya. ¿Y qué tal la relación con los jefes de área de campos, de especialidades como de repente la iluminación o la misma dirección de arte? ¿Tienen campos en los que se cruzan con la dirección de fotografía? Bueno, la iluminación es parte de la fotografía, ¿no? La parte del arte, dirección de arte, es un trabajo en convivencia, es exactamente lo mismo, porque estamos trabajando en equipo, todo es trabajar en equipo. Yo creo que el cine es trabajar en equipo, no hay nada que tú te encuentres con algo que te rompa, ¿no? O sea, todo eso, el sonido, el maquillaje, el vestuario, todo es una unidad, todo es lo mismo. El director es la cabeza del proyecto, es el que manda, dirige, el que quiere lo que se tiene que hacer. Entonces todos somos un grupo, todos somos una unidad. El problema es que todo esté bien. Lo importante es que haya armonía en la parte humana, en el concepto humano, ¿no? Entonces, digamos, encuentros, encontronazos no los haya. Definitivamente pueden haber algún tipo de discrepancias, pero no son mínimas y son, que si yo, de repente en los antiguos tiempos había cierta pugna, pero eso era muy bonito y muy divertido con el sonido, por ejemplo, ¿no? Porque antes las cámaras que teníamos acá en Perú, las cámaras de cine, siempre sonaban, porque la cámara, como es mecánico, siempre las grifas hacían un cierto sonido al momento de hacer una película, como en este cuarto, digamos. Entonces el sonidista, y con razón, se preocupaban porque sonaba la cámara, por más que algunas eran silenciosas, pero igual sonaban. Entonces el sonidista te pedía que pongas encima almohadones, colchas o casacas, y eso molestaba un poco porque me incomodaba que en una cámara le pongas pues cosas encima, ¿no? Pero los sonidistas son mis grandes amigos, entonces no tengo por qué quejarme, o sea, no tengo por qué bronquearme.
¿Qué influencia puedes citar en tu trabajo como director de fotografía? ¿Qué influencia? Ah, ya, influencia. Uy, agarraste ahí. Vittorio Storaro, por ejemplo. Vittorio Storaro para mí es uno de los más grandes fotógrafos que puede haber, ¿no? O sea, digamos, en la historia del cine mundial, que veo mucho cine, me encanta el cine, yo creo que he aprendido mucho de Storaro. Storaro, a pesar, habiendo otros grandes fotógrafos también, pero yo soy un hincha de Storaro, Vittorio Storaro, que tiene grandes películas y eso es, ¿no? En el campo de la fotografía, ¿cuál consideras que es el cambio más significativo del celuloide al digital? A los inicios, digamos, estamos hablando de los 80, donde yo me inicio fotográficamente. Kodak para mí era lo mejor que había en el mundo. Era un gran invento. La sensibilidad de las películas Kodak eran maravillosas en los 80 y en los 90. Uno trabajaba porque el fotógrafo era el que manejaba la máquina, el fotógrafo era el que controlaba la cámara, el fotógrafo era el que filtraba la cámara, filtraba las luces y escogía la sensibilidad de la película. Yo era un adicto a la 200 ASA de Kodak, me encantaba la 200 ASA de Kodak, pero uno manejaba eso, era lo bonito, con tu fotómetro medías la luz, con tu fotómetro hacías muchas cosas. Esa es una gran diferencia al mundo de hoy. O sea, el mundo digital, que también es una maravilla, te da muchas opciones. O sea, digamos, es muy diferente porque es el avance tecnológico que forma parte de y es parte de. Hoy en día, las cámaras de video en su mayoría tienen un proceso electrónico basado en un menú, donde tú simplemente usas tu índice y vas apretando y vas cambiando los colores y estás, digamos, subordinado a la cámara, ¿no? Es como, a veces yo comparo la fotografía con la aviación, ¿no? Antes los pilotos volaban el avión y volaban el avión ellos solos. Hoy en día el avión vuela con el piloto, pero es el avión el que manda. Entonces hoy en día la fotografía creo que es igual. Las cámaras digitales mandan, ellas te dicen todo y tienes un monitor de color donde tú vas probando los colores en ese monitor. Entonces cuando termina el rodaje tú te vas muy tranquilo a dormir porque sabes lo que has visto en ese monitor así va a ser. Aparte de tener en postproducción un universo de posibilidades de convertir esas tonalidades en otras tonalidades. Entonces es un privilegio, es una maravilla. Eso de terminar el rodaje y de tomarte tu cerveza y dormir en paz. ¿Cuáles serían un poco los títulos más rescatables o que han logrado, que puedes citar como los mejor logrados en cuanto a fotografía? Bueno, tengo que hablar sobre mi experiencia, porque en realidad citar a otras gentes, bueno, es un poco más complicado, ¿no? Pero digamos, ponte el bien esquivo de Augusto Tamayo ganó un premio de fotografía. Con Aldo Salvini hicimos un documental que también ganó un premio, que fue muy bonito. Con José Antonio Portugal, Las Venas de la Tierra, fue un proyecto bellísimo, un documental. Es uno de los proyectos que recuerdo con mucho cariño y ganó un premio en Holanda, porque de verdad que quedó muy lindo, muy lindo. Y películas, ponte Dios de Santiago, también me gusta la calidad de la imagen, ese tipo de cosas, ¿no? Y mi última experiencia, por ejemplo, aunque todo eso ha sido en cine, ¿no? Todo ha sido en celuloide. En cuanto a digital, ya en este tiempo que tiene de vida el digital, ¿hay algún título que ya consideres memorable de repente? No, memorable no, la palabra memorable es muy complicada. Pero por ejemplo, ahora en enero tuve la gran oportunidad de trabajar en una producción, un rodaje de largometraje de Iguana Producciones con Roger Corman y Universal Pictures. Un rodaje que se llamó Dead Race, ¿ya? Si bien es cierto, la película era demasiado loca, pero era un cómic. Y no sabes cómo me he divertido en la luz en esa película, porque ha sido muy divertido y gracias a que el director era un tipazo, era un tipo muy agradable, muy inteligente, muy comprometido, muy divertido, entonces comenzamos a hacer una dupla de trabajo que incluso a veces producción o los mismos tipos de Universal quisieron frenarnos un poco porque ya nos estábamos yendo hacia el abismo, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y fue un proyecto muy bonito, de verdad, y yo soy muy contento con el resultado. Y bueno, no sé si la película será una gran película, pero fue bien divertida, de verdad. Y hacer el cómic, yo nunca había hecho un cómic, entonces lo interesante del cómic fue de que
la luz podía ser la luz que me diera la gana en sentidos de temperatura, en sentido de colocarla donde quisiera colocarla. No esa onda que siempre he tenido, que la fuente de luz viene de esa ventana. En este sentido, esta vez no hice eso, lo hice al revés. Entonces, eso funcionó interesante. Y la coloración también funcionó interesante, o los claros oscuros bien marcados, ¿no? Y a nivel tecnológico, ¿cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde crees que va a tender la tecnología? Eso sí, esa me preocupa. Yo creo que el nivel podríamos considerar que el fotógrafo podría estar en una etapa de extinción, ¿no? Porque hoy en día las cámaras tienen ya, y las empresas de alquiler, las luces, ya no son tan necesarias el uso de las grandes luces, ¿no? Las grandes, los HMI, los 10.000, los 5.000, los milibrutos, porque hoy en día la alta sensibilidad que te dan estas cámaras es sorprendente. Tú puedes salir a la calle y grabar una escena nocturna y no necesitas iluminarla, para nada. Tú puedes hacer esta escena sin luces. Tú puedes hacer cualquier situación en un bar con linternas. Las puedes hacer hasta con velas, teniendo obviamente una buena óptica y una cámara cualquiera, una Canon, una Lumix, una de estas cámaras, puedes hacer maravillas. Yo he hecho esos experimentos y de verdad que funcionan muy bien. Es alucinante eso, de verdad. Entonces, los rentals, o sea, digamos, ¿para qué necesitar un camión de luces cuando... Estamos hablando de las posibilidades económicas también, ¿no? Pues claro, si tienes una gran producción puedes usar muchas cosas, pero si no la tienes, puedes hacer cosas con poquísima luz, de verdad. De verdad eso es alucinante. Y hoy en día, pues ponte estos teléfonos de miércoles, te toman fotos en 1080, ¿no? Y tú puedes hacer buenas fotos con esto. Y si eres loco, puedes hacerte hasta una película, ¿no? Y lo genial es que hoy en día tú tienes el acceso a poder rodar o producir cualquier cosa, porque estas cámaras tienen un precio que es accesible. Una editora, por ejemplo, la tienes en tu casa, la tienes ahí, tú puedes editar tus cositas en Final Cut felices, ¿no? En mi época, con el cine era imposible hacer películas porque era muy caro. Si tú salías a filmar algo como estudiante y como un tipo apasionado del cine recién empezando, y te conseguías una Bolex, acuerda que era una cámara extraordinaria, pero tenías que comprar el rollo. Aún así en blanco y negro tenías que comprar tus 400 pies de película, que eran 10 minutos, cortarlas en 4 carretes de 100 pies cada uno, meterla en tu Bolex, correrla, darle cuerda, 45 segundos de cuerda, y filmar lo que quisieras filmar, pero después ahí tenías que ir al laboratorio para que te revelen ese material. Y después, ¿qué hacías? Si querías editar, tenías que irte a una moviola. Una moviola era un aparatazo inmenso que tenías que alquilar esa moviola, tenías que contar con un montajista, un editor. Entonces, si tú querías hacer un cortito de 10 minutos en blanco y negro, para esa época era un dineral de plata, un dineral. En cambio, hoy en día tú solo te compras una cámara de 2.000 soles o 7.000 soles, o de repente compras una Mac para hacer tu edición, o una laptop con un programa de edición, o un maldito teléfono, y te puedes grabar algo y lo cuelgas en el YouTube, ¿no? Y no te cuesta nada, tal vez. Entonces, ahí hay una gran evolución, hay un caminazo ahí, ¿ya? Es un cambio, pero así, increíble. Y en el futuro yo creo que vas a poder grabar, no sé, con tus ojos, ponerte un anteojo y de repente este anteojo esté conectado a algo y poder grabar algo sin que necesites a nada y a nadie, ¿no? ¿Crees necesaria la existencia de una ley de cine? Ponte la ley de cine que promulgó Velasco Alvarado, en la famosa ley 19327, era en un contexto económico y político y social muy diferente a lo que es ahora. Era una ley que creó mucha expectativa y creó mucho trabajo a los que en esa época eran muy jóvenes. Y la ley de cine implicaba que las empresas, que se formaron muchas, se produzcan cortometrajes producidos con tu plata, pero estos cortometrajes entraban a un circuito obligatorio. ¿Qué significa eso? Que tú ponías tu corto y los cines estaban obligados a pasar tu corto antes de las grandes películas. Entonces, de las películas. Entonces eso significaba que tú como empresa tenías una ganancia. Pero siempre pues la criollada y la peruanada, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el objetivo de esa ley fue crear el cine peruano, crear un cine
que tenga todas las bases y toda la capacidad tecnológica para entrar una industria. Pero ¿qué pasó? Que muchos y otros, digamos, un cortometraje, por ejemplo, un documental, en esa época yo calculo que costaría $5,000 de la época. Y si tú metías ese corto exhibición obligatoria, ganabas más de 10,000 en el año que circulaba la película. Entonces, obviamente, se crearon empresas y cineastas que apostaron por hacer un cine de verdad. Entonces se tiraban, por decirte, $8,000 o $9,000 en hacer su cortometraje, ya sea de ficción o ya sea de documental, pero lo hacían con corazón y lo hacían con el principio de hacer un buen cine, y después ponían su cortito, recuperaban su plata y ganaban alguito. Pero había, como siempre, los criollazos que nunca están de más y que siempre estarán, y creo que siempre van a existir, que se hacían un corto por $1,000 y se hacían 2 o 3. Entonces había un tipo que iba un corto sobre la Plaza de Armas, un corto sobre la Plaza San Martín, ¿no? Entonces a veces ni siquiera lo editaban, y con un presupuesto muy bajo tenía la misma ganancia de aquel que hacía su largo o su corto con muchas ganas, digamos. Entonces siempre existió eso. Y no se llegó a formar la industria, porque después ya con las leyes del mercado ya esa ley caducó. Y lo que tenemos hoy, pues, el famoso premio del Ministerio de Cultura, que es importante, el DAFO, ¿no? Que ya tiene varios años, pero no es ley, ¿no? Es un fomento a la industria cinematográfica, que me parece bien, y muchos estamos en eso, muchos nos hemos presentado nuestros proyectos al DAFO, que es la única alternativa, además, que tenemos de empezar un proyecto. Estoy hablando de largometraje, ¿no? Porque hacer un largometraje es complicado y la empresa privada no le interesa mucho eso, y menos los bancos ni la banca, porque saben de que es un negocio no muy rentable, salvo pequeñas excepciones, ¿no? Como director de fotografía siempre pones tu arte al servicio del proyecto de otros autores, digamos. ¿Tienes de alguna manera la necesidad también de expresar tu propio trabajo como autor? Pero digamos, la fotografía es un oficio también, ¿no? El cine es un oficio, bueno, sí es un arte, pero es un oficio como todos, porque yo creo que el arte está en todos los oficios. Entonces la fotografía es eso, el cine es eso. Entonces cuando uno ya ha tenido un recorrido, y tengo un recorrido ya largo por edad y por tiempo y por todo eso, y a las nuevas generaciones, entonces a mí me viene la inquietud de querer dirigir algo, quiero hacer cosas ya, ¿no es cierto? Que no necesariamente estén vinculadas a la foto, sino dirigir cosas. Estoy en algunos proyectos, escribiendo algunas cositas que ojalá puedan realizarse, ¿no? Si hubiera jóvenes con la vocación, con la pasión por el trabajo fotográfico, de la imagen, ¿qué les recomendarías a ellos? Primero, ver mucho cine. Yo creo que la mejor escuela... Yo, por ejemplo, entré a la fotografía por azar, digamos, a mí... yo al terminar el colegio no sabía qué hacer. Me gusta mucho la historia, la arqueología, pero me encontré en el cine por accidente y me gustó mucho, ¿no? Y entonces el cine es de verdad. Entré primero en producción, fui productor en una primera época, y de ahí me fui por la fotografía porque me gustó la fotografía. Y creo que la mejor escuela que he tenido es ver películas. Ha sido mi mejor escuela, ver películas todo el tiempo, y lo sigo haciendo, ¿no? Ver películas todo el tiempo, ver, y no entrar tanto a la cuestión tecnológica de los grados Kelvin y de lo que le hace, que esto, que el otro, que la temperatura, que no sé cuánto, es sensibilidad, y tal vez es un romanticismo, nada más, ¿no? Muchas gracias, Juan, por compartir tu interesante visión del cine, y muchas gracias por el trabajo que haces, aunque de manera silenciosa, detrás de cámaras, por el cine peruano. Ok, gracias por las preguntas. Agradezco la entrevista y los felicito, pues, a MK Comunicaciones por tratar de mostrar y contar un poco la historia del cine en el Perú, y que lleguen a otros personajes que han formado parte de este mundo, entre ellos Alfieri Pino, por ejemplo, que está detrás de cámara, porque también es una institución, el gordito porque tiene mucha experiencia y mucha sabiduría también. Entonces, porque no solamente hablen de directores o fotógrafos, también hablen de la gente que también trabajó en el campo, trabajó en la base, como por ejemplo la iluminación o el apoyo logístico al cine, ¿no? Que también el cine es toda una base, ¿no? Losers
Una amistad sin fronteras. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Hernández y yo voy a comentar la película peruana Losers. Esta producción nos cuenta la historia de 3 personajes, un chileno, un argentino y un peruano, que viajan juntos a Brasil para asistir a la final del Mundial de Fútbol. El trío protagonista está formado por grandes talentos de la comedia latinoamericana. Ahí están Felipe Izquierdo, de Chile, Pablo Granados, de Argentina, y por Perú, el popular Carlos Alcántara. Lo mejor de la película está en su primera parte, en donde vemos la presentación de los 3 personajes. Esta presentación nos lleva a sus países de origen y nos cuenta cuáles son las motivaciones que los llevaron a unirse. Sin embargo, esta primera parte, contada con un tono amable y realista, cambia radicalmente cuando los 3 sufren un accidente que los deja en medio de la selva amazónica. A partir de ahí, la historia se convierte en una sucesión de escenas absurdas que difícilmente provocan una risa en el espectador. Para el olvido está toda la secuencia con la tribu amazónica, que realmente provoca vergüenza ajena, y la presencia de un villano esperpéntico encarnado por el chileno Cristian de la Fuente. La actuación de Pablo Granados y una vistosa dirección de arte ambientada en 4 países salvan del naufragio a esta película, que intenta sin éxito contar una historia de hermandad latinoamericana. Y bien, esta fue la crítica de Losers, una película que intenta justamente hacer comedia, pero que fracasa debido a unos personajes poco consistentes y una puesta en escena que realmente no genera muchas risas en el espectador. Soy Pablo Hernández y nos vemos en un próximo video. Muy bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, esperemos que les haya gustado. Y no se pierdan la próxima semana porque tenemos una entrevista con el joven talentoso director Alex Hidalgo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como MK Cinema en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Gracias, hasta la próxima semana. MK Cinema.